Más allá del altar, un podcast de los equipos de Nuestra Señora Ecuador, Región Norte, un espacio dedicado al crecimiento de la familia y a la espiritualidad conyugal. Hoy nos acompaña el padre Denis Yanan Gómez. Conduce Roberto Custode. Bienvenidos. En este capítulo de Más allá del altar, vamos a hablar de cómo se vive la fe en nuestros días. Escuchemos la entrevista. Buenos días, Steffi, cuéntanos por favor tu edad. Mi nombre es Steffi Corella. Yo tengo 31 años. Muchas gracias, Steffi. Justamente quería preguntarte un poco de cómo se está viviendo ahora la fe en tanto tema de jóvenes. Quisiera preguntarte, ¿crees que es más difícil transmitir la fe que antes? Sí, yo creo que ha resultado más difícil porque nosotros como adultos nos hemos alejado también de este tipo de creencia. Yo me acuerdo que mi abuelita, ella el domingo sin falta, 6 de la tarde, nos llevaba todos obligados a la iglesia. Punto. No había otra opción. No estábamos cansados, no podíamos decir que tenemos hambre, nada. O sea, ella sin falta. Pero yo con mi hija no tengo esas costumbres. Entonces sí se nos ha hecho un poco más complicado el inculcarle, el que ella crea, el que ella sepa sobre este tipo de cosas. Perfecto. ¿Y tú crees que esto ha sido mucho más por temas tuyos propios, temas tuyos que ya en la en tu momento de crecer igualmente, ya tener tu hija, tú mismo has ido dejando? Yo creo que ya partió a eso mucho de la ausencia de mi abuelita y que como familia nos hemos distanciado. Entonces, la distancia, el ya no tenerle cerca a ella, pues ya seguimos de generación en generación cada vez más alejado. Ha roto un poco esa tradición. ¿Qué percibes en tus hijos o en los jóvenes de respecto a Dios? Justamente esto es un poco controversial. ¿Qué percibes de ellos? O sea, ¿percibes este rechazo o mucho más que sea desde el desconocimiento? No lo veo como rechazo. Yo creo que es más el desconocimiento y, como te dije, el alejamiento por parte de la cabeza de familia. Ya ahora las personas que asisten o siguen creyendo son pocas y que se mantengan en esa tradición familiar es aún más escaso. Entonces, yo creo que más que porque no crean es su desconocimiento y ese desconocimiento es lo que les lleva a hacer muchas cosas en actos indebidos. Claro que sí. ¿Sientes que la cultura actual empuja a vivir como si Dios no existiera? Sí, sí, hay muchas cosas que yo siento que están mal y por más que yo le diga a mi hijo como compórtate, hazlo bien, ya en sí todo lo que ella tiene fácil de acceder hace que ella lo vea normal. Claro que sí, le normalicen muchas cosas. ¿Qué heridas o experiencias crees que te alejan de la fe? Yo creo que las heridas más bien nos unen a la fe. Este tipo de cosas sí nos une. A mí al menos cuando yo me siento muy mal, es lo primero que hago, lo primero que recuerdo. Pero yo creo que en este caso mi hija no. Es como, ya es normal, los problemas pasan y se queda. Ajá. Ok. Y lo otro era, Y la última para ya cerrar, ¿qué ha ayudado en tu vida a mantener o recuperar la fe? mm, creo que esa calma que nos transmite. El creer, esa la fe, ajá. Es una calma, es una paz, una tranquilidad que uno no se ve reflejado en otras cosas. Como te digo, es lo primero que yo hago cuando tengo algún problema. A pesar de que yo soy muy alejada de eso y no estoy todo el tiempo yendo a iglesias o algo, es lo primero a lo que yo recurro cuando estoy con un problema. Ok, y ya para concluir, ¿crees que has podido como inculcar esto en tu hija viendo mucho más desde tu testimonio? O sea, desde que tú puedas demostrarle que eso a ti te da paz, que tú recurres a Dios o a la iglesia en problema. ¿Crees que has podido demostrarle eso a tu hija? Sí, pero creo que aún ella, por la edad que tiene, no entiende esa tranquilidad que a uno le puede dar. Creo que para eso a ella todavía le falta experimentar y tal vez conocer un poco más. Sí, porque
Básicamente nosotros creo que vamos a la iglesia solo cuando tenemos invitaciones o algo, pero de ahí, de uno nacerle ahí, no. Pero cuando estamos así súper agobiados, sí. Yo tengo que pasar por Albona, tengo que entrar porque si no, no puedo. Qué lindo, Leslie, muchísimas gracias. Para hablar de cómo se vive la fe en nuestros días. Les dejamos con nuestros interlocutores. Bienvenidos amigos a este su espacio Más allá del altar, el podcast de los equipos de Nuestra Señora de la región Ecuador Norte. El día de hoy nos acompaña el padre Denis Yanan Gómez. El padre Denis es coordinador de la Pastoral Familiar Arquidiocesana de la Arquidiócesis de Quito y también es un sacerdote que tiene mucha experiencia en pastoral familiar. De hecho, está dentro de sus estudios de posgrado precisamente esta temática. Y el día de hoy vamos a abordar un tema apasionante, un tema que tiene mucho que ver con el diálogo que mantenemos con nuestros hijos, con las futuras generaciones que nos sucederán, también con los jóvenes adultos, y que por otro lado diríamos que también ha sido un debate que ha estado permanentemente vinculado a nuestras sociedades. Nos referimos al problema de la fe que es enfrentada desde diversas situaciones de la vida humana, pero que también suele ser cuestionada hoy en día con mucha fuerza en un mundo que ha buscado por diversas razones ser cada vez más secular y secularizante, entendiéndose que no son necesariamente las dos palabras sinónimos. Una de las objeciones más frecuentes tiene que ver con la ciencia. Y es por eso que quería darles una breve introducción y unos pocos datos que nos pudieran poner en perspectiva. Vale la pena mencionar que estos datos los pueden ustedes encontrar libremente en Internet porque están a disponibilidad de todos. Es decir, en el mundo actual, el Internet es una herramienta que nos permite a todos hacer una búsqueda de la verdad si lo utilizamos apropiadamente. La bacteria más simple que conoce nuestra humanidad, la bacteria más simple que existe en el mundo es una bacteria que se llama Mycoplasma genitalium. Y esta bacteria tiene una característica muy particular. Su genoma, su ADN, es el más pequeño de los que se conocen en la naturaleza. Es decir, es el ser humano, perdón, es el ser vivo más simple que existe en la naturaleza. Su ADN tiene exactamente 580.070 bases nitrogenadas, así se conocen a las bases del ADN. Lo más interesante es que las matemáticas nos ayudan a calcular la probabilidad de que el genoma de esta simple bacteria se haya producido por simple casualidad, por cuestiones del azar. Y encontramos que la probabilidad de que ello ocurra es una dividida entre 10 elevado a la 349.200. Es decir, un uno seguido de 349.200 ceros, un número que inclusive nos cuesta mucho imaginar. Pero si uno imagina que esa probabilidad matemática se requiere para que una sola bacteria pudiera existir en el planeta, imagínense ustedes lo que se requiere para que el ADN humano, que tiene 300.000 millones de estas cadenas de ADN nitrogenadas, pudiera existir por simple casualidad. Es decir, la ciencia de alguna manera nos induce a la propia idea de Dios. Si bien obviamente no lo puede demostrar, nadie puede poner en un microscopio a nuestro Señor, pero sí es ciertamente objetivo el hecho de que la ciencia no desdice de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto entender esta convergencia y no divergencia entre fe y ciencia? Este será algunos de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Bienvenido, Padre Denis. Gracias por acompañarnos en este espacio. Muy buenas con todos ustedes, hermanos y hermanas, jóvenes y todas aquellas personas que por medio de este podcast buscamos de alguna u otra manera, pues, darnos respuestas a ciertas inquietudes que en el camino de nuestra vida van surgiendo en torno a un ser trascendental, en nuestro caso, pues Dios. Efectivamente, muchísimas gracias, Padre Denis. Entremos en materia de las preguntas. La idea central de este episodio es cuestionarnos y preguntarnos por qué nos cuesta
tanto creer en el Señor? ¿Por qué nos es tan difícil? Y quizás empezaríamos con estas preguntas de su experiencia en el ámbito pastoral, en la relación con los jóvenes, que también eh, es parte de su quehacer diario a través de la capellanía en colegios y la guía espiritual. ¿Por qué cuesta tanto creer al ser humano del siglo XXI? Bueno, considero pues que hoy en día pues a nosotros los cristianos puede ser que nos hace falta ser testigos auténticos del amor de Dios. Nos hemos encontrado con casos en donde ven a la iglesia como un ente que juzga, que condena, alejado de la realidad humana. Y pues esto pues no favorece este Dios te ama. Los jóvenes, incluso a veces hasta yo mismo como ministro ordenado, a veces digo, Señor, ¿por qué no conocer más tu amor? Y esa es una invitación sobre todo que el Papa Juan Pablo II del año 84, cuando escribió el Catecismo de la Iglesia Católica, él en la primera parte del Catecismo escribe cómo es este amor de Dios. Entonces eso es, creo yo, lo que nos hace falta dar a conocer a los jóvenes no quizás mediante conocimientos, catequesis que a veces impartimos un montón de conocimientos, sino contagiar ese amor de Dios. La evangelización, creo yo, que en este momento la iglesia tiene que llevar a cabo es estos testigos resucitados mediante su vida mismo tiene que contagiar este amor de Dios. Es un elemento central importante. En la entrevista previa a nuestro podcast, nos encontrábamos con estos elementos que son muy comunes, concurrentes quizás, en donde el ser humano experimenta ciertos eventos en su vida y a partir de esos eventos interpreta también su relación con Dios y también obviamente cuestiona esta relación. Por eso es que también, y a partir también de lo que usted menciona, quisiera preguntarle, ¿realmente estamos ante una crisis de fe más profunda que en épocas anteriores? Es decir, ¿el ser humano del siglo XXI tiene nuevas dudas de fe y diferentes o probablemente son las mismas dudas de fe que han existido siempre, pero expresadas de forma distinta? Eh, Recuerdo a un profesor de filosofía de la Universidad Católica que me manifestaba en aquellos tiempos cuando era estudiante que uno de los problemas que quizás puede tener la iglesia como madre es que no se ha dado cuenta que sus hijos niños han crecido. Y yo considero que esos niños grandes que hemos crecido de alguna manera, vamos siendo más cuestionantes, no en el sentido de dudar, sino en el sentido también, en el sentido de ¿por qué no veo en ti lo que tú me estás tratando de comunicar? Y yo creo que eso pues nos genera duda. Y si yo no veo el amor de Dios en ti, en tus palabras, en tu comportamiento, en tu obrar, en tu actuar, pues obviamente este ser superior, este Dios amor, pues queda allí en el aire, quizás algo como que tú mismo te lo inventaste. Yo considero que por ahí va más la duda, la duda de las personas, de los jóvenes, que no sienten, no miran ese Dios que lo predicamos en los púlpitos, que a veces tanto lo hablamos, sino que obviamente está desconectado con lo que miramos nosotros en la vida real de la persona. Esto nos introduce en otro campo también, es decir, esa coherencia o falta de coherencia entre lo predicado y lo actuado, probablemente ha sido uno de los motores de este problema de secularización que hemos venido viendo en nuestras sociedades. Y por eso mismo me gustaría plantear también esta segunda pregunta. Cuando hablamos de secularización, ¿a qué nos referimos concretamente en la vida diaria de la familia, de un joven o de un adulto común? No tanto es el hecho de que no necesitamos a Dios, sino el hecho de que necesito un ser trascendental que de alguna manera pues oriente mi vida, pero que esa orientación de mi vida pues obviamente no lo puedo hacer de una manera solitaria, sino acompañada. Porque de una u otra manera, si cuando nosotros anunciamos a Dios, cuando nosotros nos encontramos en el camino de la vida, personas exhaustas, personas desamparadas, de alguna u otra manera no las valorizamos como personas que son y a veces reducimos la ayuda a voy a orar por ti. Entonces yo creo que esa secularización, esa idea de que Dios, de desechar a Dios de la sociedad, yo considero que más que desechar a un Dios de la sociedad es
qué imagen de Dios están ellos queriendo desechar y qué imagen de Dios ellos quieren tener, porque al final nuestro corazón fue creado para amar y para la verdad. Y dentro de nuestra conciencia, que es la voz de Dios, de alguna manera ya nos está orientando, ¿verdad? Que necesitamos una luz para continuar en nuestro caminar. Este es un elemento muy interesante porque cuando hablamos de secularización normalmente tendemos a pensar en un grupo que ataca a la iglesia, pero esto que usted explica parecería que pudiera centrarse o tener cabida inclusive en el propio seno de la iglesia, es decir, cristianos, católicos, que solamente se concentran exclusivamente en un rito, en mirar a Dios como un complemento en su vida, pero no en tenerle como el centro y como un elemento que define su característica como ser humano. Y esto obviamente nos pone en otra perspectiva, porque muchas personas podrían decir, y aplicando en este concepto también lo que conversamos hace un momento, yo no estoy contra Dios, pero no lo siento real, no lo siento como un elemento central en mi vida. ¿Qué nos revela esa frase? ¿A dónde nos conduce esa reflexión del ser humano actual? Recuerdo cuando estuve estudiando en Europa que un amigo que estaba empezando a abrazar la fe, el cristianismo, me decía por llamada telefónica que alguna vez, ya estando acá en Ecuador, pues le devolví la llamada para saludarle. Y él me decía, Denis, yo creo en Dios porque existes tú. Entonces, claro, fue algo confrontador para mí. Y yo le decía, ¿pero por qué? Porque me decía, porque si Dios es cercano, atento, chistoso, como lo eres tú, entonces pues yo creo en Dios. Y nadie me puede quitar esa fe. Entonces, claro, yo me di cuenta indirectamente que Dios se había valido de mi persona en ciertos comportamientos que han sido seducidos por el amor de Dios para dar un testimonio de un Dios cercano, un Dios humano, un Dios con buen humor, un Dios que es capaz de escucharte, que es capaz de trazarte un camino de esperanza, incluso cuando tú mismo no lo logras visualizar. Es muy particular de nuestra fe católica cristiana, Emanuel, este Dios con nosotros, porque de alguna manera se marca una diferencia radical con otras concepciones dogmáticas o con otras concepciones religiosas de otras confesiones, en donde se le mira a Dios como un ser poderoso pero lejano. En el cristianismo, y en particular en la fe católica, nos sentimos como alguien presente, cercano, como alguien que es parte de nuestra vida, y probablemente esa es la principal herramienta que tenemos también para poder acercar a la gente a Dios. Por eso quisiera ir un poquito hacia el centro de la persona, hacia lo que se vive como la realidad experiencial de la persona y hacerle una consulta ya más bien centrada incluso en su experiencia pastoral. ¿Qué relación hay entre este vacío interior que viven muchas personas y la dificultad para creer? Este vacío interior que de hecho hoy en día se encuentra múltiples formas de tratar de cubrirlo, no de llenarlo, sino de cubrirlo. Hablamos desde la pornografía, la adicción a ciertas sustancias, al alcohol, pero también hablamos de la adicción al internet, de la adicción a las redes sociales, todas estas cosas con las que el ser humano pretende llenar ese vacío, pero que persiste y parece insistente, que no se logra llenar. ¿Y qué relación hay entre esto y esta dificultad para creer que tienen muchas personas hoy en día? Yo creo que el mundo nos está dando mucha comida chatarra que nos está llevando, perdón, a vivir fuera de nosotros. Me gustan bastante y recuerdo en este momento una oración a San Agustín que decía, yo te buscaba y empecé a buscarte fuera de mí. Y mientras te buscaba fuera de mí, me iba deformando y al mismo tiempo iba asaltando las obras creadas por ti. ¿Cómo lo entiendo yo esto, verdad? El corazón humano fue creado por Dios, para Dios, dice San Agustín, de una manera resumida, como yo lo entendí. Y de alguna u otra manera el ser humano busca ser amado. Pero a lo largo de toda su vida, pues va presentando heridas no que se ha causado él mismo, sino que a veces nuestros padrinos, ¿verdad?
cuando no hay una conciencia en la misión que el Señor nos ha encomendado de formación, de educación en la fe y en el amor, que consiste en que nos presenten a Dios por medio de sus palabras, de sus comportamientos, de su cuidado, de su protección. Entonces, cuando vemos un pequeño descuido, yo al menos les suelo decir a los padres, miren, lo primero que Dios les pide a ustedes como padres es cuidar su amor conyugal. Y claro, pues cuando vemos nosotros que no hay una obediencia, ¿verdad? Porque cuando hablamos nosotros de cristiano, un Dios que me ama, me siento amado y actúo en obediencia. Pero claro, cuando yo me salgo de esa obediencia y de manera indirecta, pues voy causando heridas en el corazón del niño, de la niña, de la persona. Y por ende, pues este Dios que tanto me hablan, un Dios amor, pues ya no es este Dios que ya no es este Dios que quizás me lo están presentando. De hecho, el Papa Benedicto XVI, cuando escribe su libro Jesús de Nazaret, él manifiesta que él no deja su obra como algo parte del magisterio, sino como una búsqueda de este Jesús, de este Dios que presenta a Jesús. El Papa Benedicto se hace la pregunta, ¿el Dios que me está presentando en este momento a la iglesia es el Dios de Jesús o qué Dios es? Por lo tanto, pues yo creo que toda esta sintomatología de ansiedad, soledad, ruido, consumo, cansancio espiritual y todo lo demás, es porque estamos buscando a Dios. De alguna u otra manera es un signo de que el ser humano está en constante búsqueda. Pero claro, a veces puede pasar que nosotros como cristianos, también en ciertos momentos nos podemos sentir perdidos porque también a veces hay que tener presente la manera como nosotros hemos sido educados en la fe. Yo recuerdo que mi madre no utilizaba a veces frases como Dios te va a castigar. Cuando yo, ahora que soy ordenado al sacerdote, leo la vida de los santos, reviso el catecismo de la Iglesia Católica, y es diferente. Yo digo, le suelo decir a los niños, Dios no te va a castigar por algo tan sencillo como por no comer un plato de sopa, porque Él es amor. Por lo tanto, yo creo que aquí viene un trabajo de compromiso de los cristianos que de alguna manera nos hemos encontrado con el Señor. Buscar ser cercanos con estas personas, con estos jóvenes que de alguna u otra manera, pues en este momento están sufriendo ese abandono de sus padres, ese abandono de sus amigos y están buscando llenar esos vacíos con adicciones. Hay una certeza que cada ser humano carga desde el momento de su concepción, que va a tener tres efectos ineludibles en su vida. El uno, obviamente, la muerte. Con el nacimiento vendrá la muerte posteriormente. El segundo, que va a pagar impuestos de cualquier manera. Y el tercero, que va a acumular heridas en su vida. Hablando de estas heridas que las mencionó usted en la pregunta anterior, yo quisiera centrarnos un poco en este tema y preguntarle, ¿qué papel cree usted que juegan estas heridas en la familia, en la persona, e inclusive dentro del seno de la iglesia, en la imagen de que cada ser humano tiene de Dios en su vida? Yo creo que dos heridas básicas, si hablamos, todo ser humano enfrenta en base a sus tutores legales o a sus padres, una herida de abandono y una herida de rechazo, ¿verdad? Son dos heridas que de alguna u otra manera pues marcan la vida de una persona, sobre todo con respecto a un hijo en relación a sus padres. Entonces yo considero que, al menos yo te hablo desde mi vida, yo cuando empecé a hacer un proceso de conversión, de autoconocimiento, con la ayuda de la espiritualidad agustiniana, me fui dando cuenta de que de esta herida de abandono, ¿verdad? Que yo identifiqué que tenía en mi vida espiritual, en mi vida personal. No comprender el por qué mi padre tuvo que migrar al extranjero, ¿no? Yo solamente lo juzgaba fuerte también a mi mamá. Incluso un hermano sacerdote me llevó a identificar que sigo juzgándolos con mis conductas, con mis palabras. Entonces yo creo que cuando nosotros hablamos de estas heridas, en primer lugar es difícil identificarlas. El ser humano no quiere aceptar
no lo aceptamos que estamos heridos. En segundo lugar, habiendo identificado las heridas, no encontramos personas de confianza, porque claro, si has roto la confianza con Dios, empiezas a romper la confianza con los demás y por ende empiezas a romper la confianza contigo mismo. Y lo tercero, también hay que tener presente de que a veces inconscientemente seguimos hiriendo más a las personas porque no hemos buscado la sanación de estas heridas. Entonces, claro, cuando tú presentas a este Dios que te ama incondicionalmente, y yo suelo decirles a los jóvenes, Dios, con palabras de Ignacio Munilla, Monseñor Ignacio Munilla, Dios te ama, te acepta incondicionalmente como eres, pero te sueña diferente. Entonces, claro, cuando tú asimilas, haces tuyas esas palabras, Dios me acepta incondicionalmente, porque claro, cuando nosotros no somos aceptados incondicionalmente, eso también nos sigue hiriendo más, nos causa más heridas de rechazo, sobre todo, ¿verdad? Y ese miedo a que me abandonen. Pero si nosotros tomamos esa decisión de aceptar incondicionalmente a las personas y con la gracia de Dios empezarlas a amar, ese amor de Dios y esa gracia va a empezar a sanar a esas personas, teniendo presente que no hay que crear lazos de codependencia. Es correcto. En el mundo actual también podríamos decir que hay otro elemento complejo de crisis, que es esta crisis de paternidad, es esta crisis de la figura masculina dentro de la familia que se expresa en muchos casos por este alejamiento y este abandono. Pero quisiera ir a una consecuencia también compleja de esto para poder analizarlo en profundidad. Y es que eso también mina uno de los elementos centrales de nuestra fe, y es mirar a Dios como Padre providente. Por eso mi pregunta es, ¿por qué cree usted que algunas personas tienen justamente esta diferencia, em, este elemento que les aleja un poco de Dios, de poder mirar a Dios como un Padre bondadoso, generoso, providente, de brazos abiertos y lleno de amor para nosotros? Claro, pues la figura paterna, estamos en este momento, cada vez más se va agudizando la crisis de la figura paterna. Y alguna vez en alguna clase nos decía el profesor que lo más cercano que tiene el ser humano a Dios es la figura paterna. Y claro, al estar en crisis, al ausentarse, al reducir su ser de padre a un ser proveedor, pues obviamente de alguna u otra manera, pues esto cuesta creer en Dios Padre, providente, protector, porque lo más cercano que quizás tenemos los seres humanos, que es nuestro Padre, nuestro Padre, nuestro progenitor, no está allí. Entonces yo creo que claro, pero si fuese este el caso de que dependiese del Padre para que el Hijo o nosotros creamos, pues obviamente los cristianos nos sentiríamos huérfanos. Pero yo creo que ahí es donde viene el papel de la comunidad cristiana, ¿verdad? Porque el papel de la comunidad cristiana es el papel de un padre que se manifiesta por sus hijos, en sus hijos. Y si nosotros como cristianos actuamos como nuestro Padre ha sido como nosotros en comunidad, pues obviamente este Padre se va a empezar a presentar, y no solamente a presentar, sino a actuar en el corazón herido de esta persona. Yo le decía a mi hermano, porque mi hermano sufrió de esta ausencia paterna de mi padre, y claro, nosotros jugábamos con él, fútbol, todo lo demás, ¿verdad? Entonces, él en algún momento me hizo el reclamo del siglo, como yo le decía, ¿por qué mi padre me abandonó? Y muchas otras preguntas que obviamente a veces también hay que aceptar que uno no tiene todas las respuestas. Pero la respuesta creo yo, la más acertada que di en este momento, todo lo que yo soy en este momento contigo como hermano, lo aprendí de mi padre cuando estaba con nosotros. El compartir, el interesarme, el lenguaje de la ternura, la corrección, y estoy aprendiendo a buscar hacer una corrección, pero no poniéndome en el lugar de Dios, sino buscar que la persona, en este caso mi hermano, crezca y mejore digamos, y luche contra los defectos que puede tener. Entonces yo considero que si a las personas solamente nos está costando creer, es porque también no estamos como comunidad cristiana quizás actuando como tendríamos que actuar. Entonces,
claro, si la comunidad cristiana no manifiesta su ser filial, entonces ahí empezamos a provocar otra herida, también a nivel de relación de amistad, relación de fraternidad, perdón. Y esto de alguna manera también nos introduce en el otro campo, porque ya hemos tocado algunas dimensiones. Me gustaría entrar a profundizar. ¿Cuál cree usted que es el eje central sobre el cual se basan las principales dificultades para creer? ¿Es un eje moral? ¿Es un eje afectivo? ¿Es un eje intelectual o es un eje espiritual el que a la persona de hoy le cuestiona y le hace alejarse de la figura de Dios? Hace un momento te manifestaba que, y sobre todo porque me admiró bastante leyendo la carta encíclica Veritatis Splendor, la sabiduría de Dios en la persona del Papa Juan Pablo II. Claro, cómo presenta a Dios en el catecismo de la Iglesia Católica. Monseñor Ignacio Munilla decía que cómo podemos creer ante un Dios que recién lo estoy conociendo y ya me está poniendo normas y leyes. Pues claro, ¿a quién le gusta que de entrada le pongan normas y leyes? Yo creo que a nadie. Entonces, por eso decía Monseñor Ignacio Munilla que el Papa Juan Pablo, en la sabiduría de Dios, supo colocar las partes en el catecismo de la Iglesia Católica. El ser humano tiene que conocer el amor de Dios. Por eso es que en la primera parte del catecismo de la Iglesia Católica contesta la pregunta, ¿cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es ese amor de Dios que ha sido capaz de derramarse en la cruz? Lo segundo, ¿cómo este amor de Dios es comunicado a sus hijos? La parte sacramental, ¿verdad? Y la tercera parte, la vida en Cristo, que es la parte moral, y sobre todo ese amor de Dios que ha sido comunicado a sus hijos, nosotros los bautizados, cómo nos lleva a vivir como personas y como comunidad. Entonces yo creo que por ahí va un poquito la falencia y sigue pues, la falencia de la iglesia en la evangelización. No estamos dando a conocer el amor de Dios. Y sobre todo esto pasa porque quizás no estamos en esta dinámica de la conversión. A veces nosotros pensamos que ser cristiano, es tener conocimientos, o ser cristiano es como el joven rico, todo lo he cumplido, ¿qué más tengo que hacer? Y claro, cuando Jesús le habla de alguna manera de las bienaventuranzas, de los valores del reino, pues obviamente el joven se va triste. Pues yo considero que cada vez más se puede ir agudizando, ¿verdad? Se puede ir agudizando cómo puedo creer en Dios en tanto y en cuanto nosotros sigamos presentando, ¿verdad? Moralismo, los mandamientos. No es que están mal los mandamientos, pero si le presentamos reglas y normas de cajón a los niños, a los jóvenes y a los adultos, pues obviamente, como te decía hace un momento, ¿quién quiere creer en un Dios que ni siquiera me acaba de conocer y ya me presenta sus normas y sus reglas? Yo creo que aquí viene esta parte, mejorar este conocimiento con Dios en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, como lo hizo San Agustín en su vida personal. Empezó a conocer a Dios en las Sagradas Escrituras, empezó a conocer a Dios, incluso él manifiesta en ciertas canciones, él dice que escuchaba las canciones, le gustaba el ritmo, pero él mismo manifiesta, pero no pensaba que había que escuchar la letra. Entonces, todo eso de alguna u otra manera, Agustín, cuando escribe las confesiones, él manifiesta que escribe sus confesiones precisamente para que las personas, la más pecadora, porque él se consideraba muy pecador, y obviamente al considerarse muy pecador, pues no tenía salvación. Pero cuando escribe las confesiones se pone ese ánimo de que hasta el más pecador, Dios lo ama. El tema de la vida de los santos es un elemento que no debería estar ausente de nuestra vida cotidiana porque en realidad tienen respuestas a prácticamente todas nuestras preguntas e inclusive diría yo, tienen algunas preguntas que ni siquiera nos las hemos hecho todavía. Recuerdo, por ejemplo, entre ellos a un santo que hemos citado con frecuencia, que es San Juan Pablo II, y que tiene también esta otra carta encíclica preciosa que es Familiaris Consortium. Y como agentes de pastoral, que junto con María Belén, mi esposa, somos, y entrando ya un poquito en el tema de la pastoral familiar arquidiocesana, yo quisiera preguntarle, ¿cómo ve usted a la familia como este espacio teológico en el cual los padres, hijos, estamos llamados a desarrollar esta especie de teología familiar?
en donde nos encontramos con el Señor adentro de la propia familia. ¿Se está cumpliendo este papel hoy en día? ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer los agentes de pastoral para poder avanzar en este complejo tema de llevar al Señor al seno de nuestras familias? Recuerdo que hace unos 15 días atrás, estando presente en un curso prematrimonial, 4 parejas de jóvenes que se iban a casar me decían, me hicieron 2 preguntas. La una recuerdo que tenía que ver cómo es que una persona que tanto me ama me puede llevar a sufrir, refiriéndose quizás a si uno de los 2 cónyuges causa sufrimiento. Y la otra, cómo es que una persona que tanto me dice que me ama puede ser infiel. Y claro, yo les manifestaba a ellos que el curso prematrimonial es precisamente un elemento de discernimiento para darnos cuenta nosotros si nos hemos venido preparando conscientemente para este proyecto de Dios. En otras palabras, si puedo ser la base, estoy dispuesto a ser la base para la familia, para el matrimonio. Porque claro, si no me he preparado honestamente y no estoy dispuesto a hacer una base de este proyecto de Dios, entonces mi decisión tendría que ser en ese momento no me caso, ¿verdad? Pero sin embargo, yo creo que este evangelio del matrimonio y la familia que le habla Juan Pablo II debe de ser conocido y debemos de prepararlo desde nuestros niños, desde nuestros jóvenes. Es lamentable que hoy en día pues el amor se siga fragmentando, la sexualidad se siga fragmentando, el matrimonio se siga fragmentando y claro pues todo eso ha llevado a que llegue el evangelio del matrimonio y la familia, a veces llegue demasiado tarde, ¿verdad? ¿Por qué digo demasiado tarde? Porque a veces nos puede pasar que hasta los mismos matrimonios sacramentados o nosotros como ministros del evangelio, pues no estemos llevando o pregonando el evangelio del matrimonio y la familia. Entonces, este desconocimiento, de alguna u otra manera, también nos está mostrando las consecuencias. Lo segundo es el hecho de que, claro, si yo no conozco cuánto Dios me ama, no voy a ser obediente. Y lo que necesitamos en el matrimonio por parte de los cónyuges es obediencia, ¿verdad? Les decía, citando otra vez a estos jóvenes, si ustedes están pidiendo ese sacramento a la iglesia, es porque conocen cuánto Dios les ama. Y por lo tanto, pues no dejen que el mal mine sus corazones dudas frente a este proyecto. Necesitamos que ustedes sean obedientes y que ustedes, obviamente, porque yo les suelo decir, Dios pide 2 cosas básicamente, aprender a renunciar y aprender a sacrificar. Y una de las cosas que también suelo manifestar en los matrimonios es, cuiden sus matrimonios, ¿verdad? Porque sí, a veces puede pasar de que esposo o esposa se han olvidado de su primera responsabilidad, como es de ser esposo y esposa, y los 2 se inclinen a ser solamente padres. Y claro, descuidado, porque hoy en día eso es lo que he percibido desde mi experiencia de trabajar en la delegación, es este descuido que de alguna manera tienen los cónyuges en cuidar la unidad de su matrimonio. Si no cuidan la unidad, en otras palabras, vivan como hombres y mujeres enamorados todos los días. Si no hay esa actitud de hombre y mujer enamorado, se descuida la unidad matrimonial. Y de ahí, pues obviamente, tanto el estilo de crianza que de los 2 nace, pues obviamente yo considero que eso ya es un fruto del amor conyugal. Es importante también destacar un elemento que nos mencionaban en la entrevista previa, y esto es algo que hemos encontrado con mucha frecuencia en nuestro diálogo, sobre todo con jóvenes. Nos hablan de familias en las cuales la fe se vivía como un elemento de cumplimiento, es decir, tengo que cumplir con ir a misa, tengo que cumplir con rezar, pero cuando es necesario, cuando tiene que pasar la generación, esta fe es como que llega un momento en que se trunca, es decir, la persona no llega a comprender por qué tiene que repetir esto que tenían sus ancestros. Y suele surgir una pregunta en los jóvenes, simplemente trato de resumirla, varias de las que nos han hecho, pero dice, me hablaron de Dios, pero nunca me mostraron por qué Dios es importante en mi vida. Y esto parecería ser que es algo habitual en el seno de las familias, es decir, se habla de Dios,
pero mostrar cómo se es coherente con esa realidad que uno expresa es más complicado. ¿Qué podría decir a estos jóvenes que tienen esta inquietud en donde se les presenta un Dios que parece no ser verdaderamente quien es Dios? Alguna vez escuchaba algo más o menos como un paralelismo sería, sobre todo porque en la provincia de Chimborazo es donde Monseñor Proaño, me parece que fue el primer obispo que le decían el obispo de los indígenas, pero lamentablemente nosotros nos damos cuenta que la provincia del Chimborazo es una zona donde hay mayor presencia evangélica. Y haciéndole una crítica a Monseñor Leonidas Proaño, pues mm, decía que él nos dio todo, pero no nos dio lo más importante, que es el evangelio. Y en base a eso, pues claro, con los jóvenes podemos hacer muchas cosas, retiros, que solamente a veces se quedan tocando sus emociones, pero no les mostramos un Dios vivo y real, es decir, desemocionalizar la conciencia y llevarlos a encontrar con Dios. Considero que ahí cada uno de nosotros, las personas, los agentes de pastoral que trabajamos con los jóvenes, ¿verdad? Tenemos que dejar que Dios, si Él en su misericordia mira que yo puedo ser un medio para llevar, porque esa es nuestra misión, es facilitar el encuentro entre el joven y Dios. Y la pregunta es, ¿cómo estoy facilitando ese encuentro? O en la evangelización me estoy presentando yo. A veces puede pasar de que igualmente esto nos han llamado fuertemente la atención, por ejemplo, a nosotros como sacerdotes, que en la Eucaristía a veces nosotros desplazamos a Cristo del centro y terminamos nosotros siendo los protagonistas. Entonces también en el caso de los jóvenes puede pasar de que en vez de facilitar ese encuentro con Cristo, sea movimiento, sea una persona, sea el sacerdote, pues no facilito y me presento yo. Entonces eso quiere decir de que no estoy disminuyendo yo, como dice San Pablo. Cuando yo más conozco a Cristo, yo lo pongo en mis palabras, cuando yo más conozco a Cristo, más disminuyo yo. Es Cristo el que se va presentando, el Cristo el que se va manifestando en la manera de ser mía, mis palabras, mi lenguaje, mi mirada, mi ternura. Es Cristo el que se va presentando ya a la persona y se va encontrando con su Hijo. Entonces yo creo que por allí tendríamos siempre que los agentes de pastoral, los evangelizadores, hacernos la pregunta si estoy siendo ese buen medio para que los jóvenes o las personas se encuentren con Cristo. Porque si no lo estoy haciendo, eso significa de que no estoy en esta dinámica de la conversión. Porque cuando tú estás en un proceso de conversión, tú hablas solamente de lo que Dios está haciendo en tu vida, más que de las cosas que tú sabes de Dios. Y coincido mucho en el hecho que mencionó sobre este tema de la emotividad, que es una herramienta con la cual se debe tener mucho cuidado. De hecho, me parece recordar que el propio Papa León decía que había que manejar con cuidado la emotividad en los retiros, sobre todo en los retiros de conversión y de reencuentro con el Señor. Me voy a permitir narrar una experiencia personal, pero en mi caso particular, mi encuentro con el Señor siempre ha tenido una gran carga más bien de razón, de reflexión, de discernimiento antes que de emotividad. Por eso es que esas expresiones en donde vienen cargadas de una emotividad exacerbada y en donde además inclusive esta emotividad se expresa delante de todo el mundo, a mí personalmente me inquietan un poco. Yo personalmente creo que nuestra fe es profundamente racional, profundamente transformadora de la vida de la persona y no tanto simplemente un momento de emoción o emotividad o, por decirlo de alguna manera, de enamoramiento pasajero. Por eso es que además inclusive muchas personas, y me vinculo con una pregunta que también hemos escuchado recurrentemente, muchas personas dicen que la fe es una forma de autoengaño, es decir, de mantenerme tranquilo en un mundo que está lleno de inquietudes y de dificultades. Por supuesto que tenemos muchas respuestas desde cada uno de los ámbitos que hemos manejado el día de hoy, pero ¿qué se le ocurre que podríamos responder sin caer en una postura defensiva, ni tampoco intentando contraatacar, sino simplemente para plantear estos elementos que se deben quedar en la persona
como un elemento de búsqueda permanente de la verdad, porque en mi opinión personal, y lo he visto a lo largo de mi vida, tampoco es que sea tan jovencito, pero cuando la persona se plantea con honestidad la duda de fe, termina encontrando a Dios. El problema es cuando en lugar de plantearse con honestidad la duda, trata de ponerle trampas a Dios. Dame un signo, dame una prueba, que me emocione por aquí, que haga esto, que me dé $1.000.000 mañana y cosas por el estilo. ¿Qué le podría decir entonces a estas personas que plantean que nuestra fe es una forma simplemente de autosatisfacción, algo así como lo que decía Marx en su momento, ¿no? De que la fe es el opio del pueblo para mantenernos adormecidos? Yo creo que, bueno, desde mi experiencia de vida, desde mi camino de conversión, es bueno que nosotros nos hagamos amigos de los santos. Alguien me decía, si tú quieres ser santo, tienes que tener amigos santos. Al menos de manera personal, bueno, todavía no es santo, está en esta categoría de ser siervo de Dios, pero mi proceso de conversión dentro de mi vida sacerdotal empezó con el cardenal Francisco Bantuán. Porque claro, por ejemplo, yo veía en él, primero, me surgieron muchas preguntas, tanto para mi vida sacerdotal como para mi vida personal. Entonces yo creo, primero tenemos testigos creíbles, ¿verdad? Entonces no nos hablan del amor de Dios a partir de una teoría, ni de las emociones, testigos creíbles. Aprender a tocar y a mirar a Jesús con la fe. Y claro, estos testigos creíbles que tocan a Cristo con la fe, de alguna u otra manera, por medio de esa lectura, porque hay quizás, mentiría decirte cómo Dios actúa. Dios, creo yo, va actuando por medio de esas lecturas, de esta meditación de la palabra de Dios. ¿Cómo va actuando? No lo sabemos, pero Él va sanando. A veces, como estamos en un mundo donde nos ha enseñado a calcular, nosotros queremos calcular el actuar de Dios. Yo, al menos desde mi experiencia de que Dios considero que me está sanando y que me está llevando a una conversión, es que tú lees, reflexionas la vida de los santos, reflexionas las Sagradas Escrituras y Dios va haciendo su parte. Y por esta razón considero que los jóvenes, las personas, tendríamos que sernos amigos de los santos. Y no precisamente de los santos que han sido canonizados o elevados a los altares. Como dice el Papa Francisco, pues los santos del lado. Tus abuelos, tus parientes cercanos, el vecino, que de alguna manera también lo que él hace también es cuestionador. Ver que mi abuelita nos pedía a los nietos allá en el campo de Loja que nos vistamos bien y darnos cuenta que vestíanos bien era para presentarnos ante el Señor porque nos íbamos a misa, pero eso son cosas que me admira, el respeto a Dios en la manera como vistes. El respeto a Dios aprendí mientras celebro el sacramento de la Eucaristía. Si el cardenal Bantuán lo hacía con 3 gotas de vino y una de agua y un pedacito de pan, y yo en todas las comunidades que tenía, a veces hasta pereza me daba a celebrar la Eucaristía los lunes específicamente, entonces todo eso el Señor va tocando mediante vidas, mediante frases, y no entra solamente en un proceso en un proceso emotivista, sino en un proceso también que toca la razón. Porque claro, las alas de la verdad son razón y fe, como dice Juan Pablo II, y por esta razón yo considero que lo que yo más sugiero es conoce a Jesús por medio de los amigos espirituales. Y ahora quisiera entrar en un campo que suele ser un poco difícil de tocar muchas veces, sobre todo en homilías, pero que personalmente creo que es necesario tocar en el mundo de hoy, y que es el pecado. Y el pecado entendido también como este sinónimo que da de pecado el propio catecismo, en donde nos habla de desorden. El pecado nos lleva al desorden de nuestra vida. Y este desorden, de alguna manera, genera un ruido interior y un ruido exterior en nuestra vida que nos permite distanciarnos de Dios, que nos hace distanciarnos de Dios. Yo quisiera preguntarle, ¿le parece que en la sociedad actual vivimos un proceso? Creo que el propio Papa Benedicto XVI fue quien hablaba de este relativismo al cual se nos está tratando de meter de forma salvaje, y nos hablaba inclusive de esclavitud del relativismo, en donde
hay una permanente negación del pecado. Y cree que esta permanente negación del pecado, lejos de más bien atraernos a una figura de un Dios bueno, nos está alejando de la verdadera imagen de Dios, ese negar lo que de verdad es el pecado, no juzgando a la persona, pero sí señalando lo que está mal con frontalidad y con fuerza. También, pues, digamos, claro, Juan Pablo II ya percibía que en las sociedades se está dando este relativismo moral y que este relativismo moral puede ingresar a la iglesia. De hecho, pues también un poco como poniendo el paralelo, también Monseñor Ignacio manifestaba que los cristianos tenemos que llevar el evangelio al mundo, más no mundanizar el evangelio. Entonces, partiendo de esto que acabo de manifestar, yo considero, ¿verdad? Yo considero que el pecado, que de alguna manera es la desobediencia y el rechazo a ese amor de Dios, suscita por el desconocimiento. Si nosotros mostramos, claro, hay imágenes deformadas de Dios. Eso de alguna manera también lo habla un teólogo que se llama Karl Rahner, ¿no? Entonces, claro, dijo, si el Papa Benedicto XVI manifestaba que no deja su escrito como algo del magisterio porque para él el libro es una búsqueda. Si este Dios que yo lo conozco es el Dios que el Jesucristo nos presenta o la imagen de qué Dios es. Entonces, claro, aquí nos entramos a una deformación de la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque a veces permitimos que ingresen imágenes de un Dios que quiere controlarlo todo, de un Dios que castigador, de un Dios permisivo. Y claro, esas imágenes no son imágenes del amor de Dios. Porque claro, el amor, cuando tú te encuentras con el amor, como dice el Papa Juan Pablo II, cuando tú te encuentras con Cristo, tu vida es diferente. Tu vida empieza a marcar un rumbo diferente. Y es ahí, por esta razón, nos hace meditar el encuentro de Jesús con Zaqueo. Entonces, ese encuentro en la casa, corazón, llámese lugar físico, decía también este obispo, Monseñor Ignacio, ¿qué le estaría hablando Jesús a Zaqueo? No es que le estaba diciendo pecador ni nada por el estilo. Dice él, seguramente le estaba hablando de las bienaventuranzas. Y darse cuenta que la manera, la pedagogía, cómo lo estaba haciendo, le llevó a él a reconocer, ¿verdad? Que la relación con Dios no solamente se basa en el superficial cumplimiento, sino que, como dice la propia palabra de Dios, la relación con Dios tiene que ser en espíritu y en verdad. Y ahora pues que quiero hacerme otro amigo, estoy empezando a leer Las moradas de Santa Teresa de Ávila, claro, porque en cambio ella empieza a hablar acerca del alma contemplativa, del espíritu enamorado. Pues yo creo que por ahí va la dinámica. El pecado, sí, el pecado está allí. La iglesia se está olvidando, a veces no habla del demonio que existe, está allí, pero también ha presentado imágenes deformadas de un Dios misericordia. Entonces ese Dios misericordia lo confunde como un Dios bonachón. Y hay algo que finalmente también nos pasa mucho al interior de las familias, que quizás no recordamos esta frase de nuestro propio Señor Jesucristo en el Evangelio: la verdad los hará libres. Y nosotros muchas veces rehuimos a la verdad para tratar de mantener una paz barata. Y esa verdad, esa falta de verdad, termina alejándonos de Dios. Aquí nos enfrentamos, ya para ir cerrando, con una pregunta que nos hacen sobre todo los jóvenes que sí están viviendo una experiencia de vida en fe, cuando se encuentran con otros que en realidad están distantes. Y es cómo hago para acercarme y para que esta persona pueda de alguna manera también empezar a tener esta experiencia de Dios. ¿Cuál sería el primer paso para acercarse a alguien que no niega a Dios? Es decir, el famoso yo creo en Dios a mi manera, pero siente que su fe está apagada, que su fe se basa en un Dios que está muy lejos y que no impacta en su vida. Y bueno, yo creo que creer en Dios es relación. Nos encontramos no solamente con jóvenes, sino con muchas personas que dicen yo creo en Dios a mi manera.
Pero claro, tendríamos que preguntarnos qué le llevó a concluir en aquella frase. A veces nosotros nos damos cuenta de que como iglesia no estamos actuando, la comunidad de bautizados no está actuando como la madre, como esta madre que protege al hijo vulnerable. Y claro, hoy en día tenemos algunas realidades de personas que están en estado de vulnerabilidad. El nacimiento de Jesucristo, el amor que nosotros le tenemos al divino niño Jesús, tiene que concretizarse en el cuidado de la vida vulnerable y la vida en estado de vulnerabilidad. Porque esas personas, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, o yo creo en Dios, pero creo en mi manera, son las conclusiones que yo he sacado de malas experiencias. Considero menos yo aquello, porque ya yo creo en Dios, pero no creo en los sacerdotes. De alguna u otra manera estar reflejando que algún sacerdote lo hirió, lo defraudó, o quizá, y por eso es lo que nosotros también tenemos que pedir a Dios, para que los ministros de la iglesia vayan creciendo también en conciencia de lo que representan aquí en la sociedad. Porque claro, estos espíritus de la secularización también ha ingresado a la formación del sacerdote. A veces dicen que el hábito nace en moque, pero lo identifica. A veces nosotros habemos personas que hemos sido ordenados sacerdotes, y yo lo hablo por mí mismo, que necesitamos estos signos para darnos cuenta que tenemos que luchar contra la incoherencia de vida. Igualmente la comunidad de bautizados, a veces también hemos caído en estas conductas que faltan a la compasión de las personas. Entonces una persona que en vez de ser acompañada, de repente por su comunidad fue abandonada, entonces pues claro, es mejor creer en un Dios a mi manera, que un Dios que ustedes tanto lo presentan, pero que no son coherentes. Entonces yo creo que más que ser bueno, es una frase que sí, es verdad, nos tiene que cuestionar mucho y nos tiene que poner desafíos, pero es una frase que también representa un dolor. Es como dice una canción de Viernes Santo: pueblo mío, ¿qué te he hecho? Nosotros también tendríamos que preguntarles, ¿qué le hemos hecho al pueblo de Dios? ¿En qué lo hemos ofendido? Y pedir perdón. Como quizás en este momento, desde algún tiempo atrás, que nos hemos dado cuenta cuánto abuso de poder hubo y sigue existiendo dentro de la iglesia, que nos ha llevado a cometer tantos delitos y tantos crímenes. Muy de acuerdo. Y simplemente para finalizar, me gustaría consultarle desde su experiencia sacerdotal, ¿qué papel deberían jugar los sacramentos en la vida de la persona que pretende ser un instrumento de Dios para llevar la imagen de Dios a otros, para hacer evidente el evangelio en la vida y en particular para mostrar, porque este es un elemento que a nosotros nos preocupa particularmente, para mostrar a Dios en el seno de sus familias, para mostrar a Dios presente y no solamente como una imagen externa o una imagen vacía? Claro, como te decía hace un momento, de acuerdo al orden del catecismo de la Iglesia Católica, tenemos que, con la ayuda de tantos medios de comunicación digital, aplicaciones, bombardear, digámoslo así, bombardear hasta cierto punto las redes sociales con contenidos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que comunican cuánto Dios te ama, ¿verdad? Entonces, porque si el ser humano, los cristianos, los bautizados, no somos conscientes de cuánto Dios nos ama y que este amor se quiere dar a nosotros, sus criaturas, por medio de los sacramentos, las personas no nos vamos a acercar. Cuando yo invito al sacramento de la Eucaristía y a veces me mando mis cuñas publicitarias como yo manifiesto en la Eucaristía, yo lo hago porque hay oraciones secretas en el misal romano, pero yo alguna vez revelé una, digámoslo así, porque decía yo comulgo porque la oración secreta hace alusión a dos cosas que yo entiendo. Primero, aumentar las defensas espirituales, ¿verdad? Y segundo, remedio para mi alma. Entonces, ¿quién no quiere aumentar defensas? Si en el ámbito de la salud física como tal, los doctores nos dicen que hay que mejorar la alimentación para mejorar las defensas. En la vida espiritual es lo mismo, ¿no? Hay que mejorar
hay que mejorar la alimentación, son los sacramentos para mejorar las defensas espirituales. Y claro, remedio, ¿por qué? Porque mi espíritu puede empezar a estar enfermando. Le decía alguna vez, en estos días le decía a una señora que está atravesando una situación de dolor con el cáncer, le decía, mira hija, el cáncer es verdad que te está matando de dolor en tu ser, en tu dimensión biológica, ¿verdad? Te causa mucho dolor. Pero, claro, pero esto, en la medida como tú gestionas y sabes sobrellevar este mal puede pasar a la vida, a la dimensión psíquica, pero si pasa a la dimensión psicológica, la eutanasia es la solución para ti. Entonces, ¿por qué? Porque la enfermedad como tal toca la dimensión biológica, pero con la ayuda de Dios y por nuestra fe, no va a tenemos que buscar que no toque la vida psicológica y mucho menos la vida espiritual. Porque si nosotros dejamos que toque tanto la dimensión psicológica como la espiritual, el ser humano buscará el suicidio. Muchísimas gracias, Padre Denis. Ha sido en realidad muy enriquecedor el diálogo con usted. Y para quedarnos con algunas frases de esta conversación, queridos amigos, probablemente el principal elemento sobre el cual hay que reflexionar es que ya no podemos dar en nuestro mundo de hoy la fe por sentada. Ya no es algo que va a estar permanentemente presente en nuestras familias. De hecho, nuestros hijos y probablemente nuestros nietos son los primeros que se alejarán de la fe si no ven una absoluta coherencia de vida en nosotros respecto de esta fe. Algunos elementos destacables también tienen relación con estas heridas que ocurren al interior de la familia, que no sabemos gestionarlas. Por otro lado, también el no tener una vida coherente en sacramentos que fortalezcan nuestra vida espiritual. El dolor no tiene necesariamente por qué destruir al ser humano. Podría edificarlo si es que es bien encaminado, pero desafortunadamente nosotros permitimos que el ruido del mundo nos aleje de nuestro Creador. Así que nos quedamos con estas frases y agradeciéndoles a todos ustedes por el tiempo que nos han dispensado. Los esperamos en el próximo capítulo de Más allá del altar. Gracias por escucharnos. Nos veremos en un nuevo capítulo de Más allá del altar, un podcast de los equipos de Nuestra Señora para el crecimiento familiar y espiritualidad conyugal. Síguenos en nuestras redes sociales.